Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento de varios temas que han formado parte de la agenda de noticias y que han estado generando bastante polémica, interés en la ciudadanía. El primer punto del programa tiene que ver con algunos actos de fiscalización que son atribuibles, son tuición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto a propósito de ciertos temas que se han ido manejando y a propósito de la censura del que fue objeto don Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno. Posteriormente fue nuevamente posesionado como ministro de Gobierno en el marco de algunos procedimientos, la aplicación de algunas normas que lejos de ser formar parte de la adhesión o de los criterios de aceptación de algunas autoridades, se dijo se tenían que cumplir. Así lo mencionaba el presidente Luis Arce Catacora. No le gustó la censura, obviamente, pero dijo que tenía que cumplir las normas y por ello se vio en la necesidad de aplicar algunos procedimientos para nuevamente realizar una posesión a don Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno. Habrá que establecer también cuáles han sido las causas, los efectos, esto en el marco de los criterios de fiscalización que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. El segundo punto tiene que ver también con la situación interna en el movimiento al socialismo. En el escenario político se ha ido destacando precisamente varios hechos que marcan cierto nivel de confrontación, de enfrentamiento entre sobre todo dos corrientes en el movimiento al socialismo y que generan también permanente noticia, permanente información. Y ni duda cabe que existen ya algunos aprestos, se ha mencionado, hacia los comicios del año 2025. ¿Cuáles serán estas perspectivas? Obviamente en este análisis, en este punto, habrá que incorporar lo que hace la oposición real, que tendría que denominarse así por los objetivos, los fines y la concepción de Estado que se tiene. Y finalmente, en el tercer punto, en tono de reflexión, la situación en el municipio de El Alto. Tras denuncias que se han registrado a propósito de afanes desestabilizadores en contra de la alcaldesa Eva Copa. Así se ha manifestado, incluso se ha denunciado que se estaría utilizando una oficina estatal para algunos encuentros, para algunas reuniones y establecer un ataque desestabilizador, dicen, contra el municipio de la ciudad de El Alto. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y advertimos que hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Nuestros invitados han estado activamente participando de este sorteo. Le damos la bienvenida por ello al diputado de Comunidad Ciudadana, abogado constitucionalista, al doctor Carlos Alarcón. También se encuentra en los estudios de Panamericana don Félix Pazzi, ex gobernador de La Paz, ex ministro de Estado. También está junto a nosotros la senadora del Movimiento al Socialismo, ex también ministra, la señora Virginia Velasco. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana
este fin de semana. Iniciamos con usted, doctor Carlos Alarcón, y antes recordar a nuestros invitados especiales de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en las normas vigentes, en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra, doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice sobre este primer punto? En realidad, ¿en qué han quedado los actos de fiscalización que tendría que ser una actuación específica de la Asamblea Legislativa en el caso, por ejemplo, de las censuras y el caso específicamente del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo? Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, José Luis. Un cordial saludo a tu persona, a todo el equipo de trabajo de Radio Panamericana, a la audiencia del programa y a los invitados especiales, la senadora Virginia Velasco del MAS y el líder de la organización política Tercer Sistema, Félix Pazzi. Con relación a este primer punto, recordar al pueblo de Bolivia que la censura al ministro del Castillo, al ministro de Gobierno, se llevó a cabo el 27 de junio de este año. Participaron 144 asambleístas, se necesitaban 96 votos para que se alcancen los 2/3 para la censura. Se lograron 101 votos, más de los 2/3, 5 votos más de los necesarios, y la materia de la censura fue con motivo de la pésima gestión que tuvo el ministro y del papelón internacional que nos hizo pasar a los bolivianos por los autos robados en los países vecinos y que son internados al país para comercializarlos y también para entregarlos a diferentes instituciones del Estado, incluida la donación que hizo el presidente a una de sus organizaciones sociales afines. El problema surgió después de la censura del ministro, porque lamentablemente hemos vivido los días pasados, con la designación del mismo ministro censurado en el mismo cargo, una flagrante y grosera violación de la Constitución, de la Ley 1350, de la sentencia 020 del Tribunal Constitucional Plurinacional, por parte del presidente del Estado. Entonces, el primer tema, ¿para qué ha servido la censura? Ya ha servido para develar que tenemos un presidente autoritario, autócrata, que le vale un comino el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico vigente, y el tamaño de la violación que ha hecho el presidente es equivalente a lo que hizo Evo Morales cuando desconoció los resultados del referéndum del 21 de febrero. Prácticamente esta violación es devastadora, como lo fue en su momento el desconocimiento del referéndum. Esta violación del presidente Arce es devastadora del Estado de Derecho y de las bases y cimientos de la democracia. Cuando la Constitución señala que en el acto de fiscalización llamado interpelación, la censura implica la destitución del ministro censurado, no necesita la Constitución decir nada más. No se necesitaría ninguna ley ni sentencia que disponga un efecto obvio y natural de toda censura a un ministro. Porque si conlleva destitución, no puede ser que a las horas o a los días o al tiempo que fuere, el presidente o cualquier otro lo vuelva a designar al mismo ministro en la misma cartera de Estado. Esa es una burla de la Constitución, es una burla del soberano. Es hacerse mofa del soberano que ejerce su función de fiscalización a través de la Asamblea. Si la destitución no conllevaría automáticamente prohibición de designación del mismo cargo, no tendría razón de ser la censura, estaría de más. O sea, sería una norma florero en la Constitución, y tú sabes que por la jerarquía de la Constitución no tiene normas florero. Pero lamentablemente, este presidente no solo que ha seguido los precedentes en el tema de censuras al ratificar a ministros censurados, tanto del expresidente Evo Morales como la expresidenta Yanine Áñez, sino que la situación de este presidente es peor que la de los otros dos, y te explico por qué. Porque en el caso del expresidente Evo Morales, cuando le censuraron con la anterior constitución a ministros, el presidente Evo Morales debería haber, en respeto a la democracia, en respeto a la fiscalización del pueblo a través del entonces Congreso Nacional, debería haberlos destituido y no debería haberlos ratificado esos ministros.
Sin embargo, él hizo lo mismo que el actual y los ratificó. Hasta ahí van iguales, digamos. Pero por lo menos Evo Morales tenía la norma de la anterior Constitución, y le he traído acá el artículo 70, que dice que él podía haber aceptado o rechazado la censura de ese ministro. Nosotros consideramos que fue un desastre que la rechazó. Él debería haberla aceptado y debería haberlo cambiado al ministro. Pero él tenía la potestad, de acuerdo a la anterior Constitución, de hacerlo. En el caso de la expresidenta Yanine Áñez, con relación al ministro Murillo, al ministro Cárdenas y al ministro López, solamente estaba ese artículo de la Constitución que dice que la censura implica la destitución del ministro. Y no había todavía la ley 1350 que aclaró que lo obvio es que si hay destitución, hay prohibición de reposición del ministro en el mismo cargo. Entonces, todavía, digamos, Yanine Áñez no tenía esa ley 1350, que fue la ley Copa, que justamente se gestó esa ley en respuesta a que la expresidenta, de una manera totalmente desastrosa también para el Estado de Derecho, impuso la ratificación del ministro Murillo, del ministro López y del otro ministro. Pero no había la ley 1350. En cambio, este presidente es el peor de todos en la censura, porque la nueva Constitución, a diferencia de la anterior, no le permite rechazar la censura. Ya está vigente la ley 1350, que le prohíbe designarlo al mismo ministro en el mismo cargo, y por si fuera poco, está la sentencia constitucional 020, que los he traído acá y después en la segunda ronda se los voy a leer. En varios párrafos de la sentencia, en sus fundamentos, señalan que el efecto natural de la destitución de un ministro censurado es la prohibición de designarlo en el mismo cargo. Y esta sentencia dice: lo único que puede hacer un presidente es nombrarlo ministro en otros cargos, en otros despachos ministeriales o como máxima autoridad ejecutiva de alguna institución del gobierno. Y a pesar de que es tan clara la sentencia constitucional y que el Código Procesal Constitucional, que también lo he traído acá, y que dice que las razones, los fundamentos de las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las autoridades públicas del Estado, se mofa este presidente de esa sentencia 020 y la viola también, además de violar la Constitución y la ley 1350. Y ya la cereza sobre la torta, el colmo y el colmo de los males de esto, José Luis y amigos de Panamericana, es que este presidente tiene el atrevimiento y la sinvergüenzura de mandar un proyecto de ley, que lo he traído también acá, el proyecto de ley 350, en abril de este año a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que dice este proyecto de ley en sus artículos específicos, que lo tengo acá? Este proyecto de ley dice: firmado y propuesto por el presidente Luis Arce. Artículo 3, efecto la censura. La o el ministro censurado no podrá ser restituido en el mismo cargo dentro del periodo constitucional. Artículo 4. La o el ministro que sustituya a la autoridad censurada deberá informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la modificación o supresión de la política cuestionada en el plazo de hasta 90 días calendario. O sea que el nuevo ministro, otra persona diferente a la destituida y censurada, tiene que corregir las políticas del ministro que ha sido censurado. Y en la exposición de motivos, que esto ya es de Ripley, aunque ustedes no lo crean, el presidente Arce dice en esta ley que este efecto de la prohibición de designarlo en el mismo cargo al ministro censurado es para precautelar el cumplimiento efectivo de las decisiones asumidas por la Asamblea, dice, en el marco de sus facultades de fiscalización. Que además este efecto corresponde para adecuar la legislación a los preceptos constitucionales. O sea, él mismo reconoce que ya los preceptos constitucionales establecen esa prohibición que él la está violando. También dice en la exposición de motivos que en este sentido corresponde la tramitación de una nueva ley que esté acorde con una realidad democrática para profundizar la independencia del órgano legislativo y el ejercicio de la función de fiscalización. Y dice también que cumpliendo el razonamiento del tribunal, todavía tiene el atrevimiento de mencionar el razonamiento del Tribunal Constitucional, dice, para fomentar una gestión transparente, eficiente y efectiva del órgano ejecutivo en beneficio de la población.
precautelando el cumplimiento de las decisiones asumidas por la Asamblea Legislativa, y termina la exposición de motivos diciendo la imposibilidad de restitución en el cargo de la autoridad censurada. Y todo esto que firma con la mano lo borra con la ratificación del ministro del Castillo con el codo. ¿Esto es ético? ¿Esta es la clase de política que queremos hacer en el país? ¿Es el ejemplo que le estamos dando a las generaciones actuales y a las venideras, a los niños, a los jóvenes? Y además, a través de una maniobra chicanera, de una triquiñuela, donde saca un decreto destituyéndolo para hacer creer que está cumpliendo la Constitución al ministro del Castillo, y a las pocas horas deja de lado no solo esta ley, su propio decreto de destitución, y lo vuelve a designar. Imagínate la vergüenza que pasamos, que embajadores de otros países ven que un presidente que representa la máxima autoridad, la máxima fe del Estado, está haciendo este tipo de chicanas y de triquiñuelas. Esto es pues totalmente inadmisible. O sea, ¿qué más quieres que te diga? Creo que en la primera ronda, con eso ya les estoy dando elementos de debate, y después vamos a profundizar uno por uno los fundamentos que están en esta sentencia y que te demuestran claramente que este presidente ha violado la Constitución, la ley y la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional. Perfectamente, muchas gracias, doctor Carlos Alarcón. ¿Qué dice don Félix Pazzi en este primer punto? Desde su punto de vista, seguramente hay elementos jurídicos, pero también políticos en la decisión asumida por el presidente Luis Arce. ¿Cómo ha evaluado el tema? Adelante. Muchas gracias, José Luis. De igual manera, saludar a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, honorable Virginia Velasco, igual senadora del MAS, y todos los radio oyentes de Panamericana. En primer lugar, hay que hacer un contexto de la situación que se ha dado. Y el contexto, podemos decir que este presidente o esta gestión de gobierno, y como cualquier otra, ha generado, podemos llamarlo, un núcleo duro. Un núcleo duro constituido por ciertos ministros y algunos diputados dentro del movimiento al socialismo, y fundamentalmente dentro de la fracción, que ahora podemos decirlo así, de presidente Arce Catacora, núcleo duro. Y en ese grupo de núcleo duro, precisamente, al parecer, está el Castillo como ministro de gobierno. Pues este es el primer escenario. Un núcleo duro cualquier gobierno no genera. En Evo Morales teníamos igual un grupo duro. Muchos han llamado un grupo duro intelectual, un grupo duro político. No lo sé, digamos, el del Castillo a qué tipificación podemos hallarlo, de qué tipo, pero tiene una relación de reconfianza del presidente. Y según el presidente debe ser un hombre imprescindible para su gestión de gobierno. Este es un elemento que hay que contextualizarlos. Y en ese sentido, no es la primera censura, intento de censura. Se ha ido dando varios, y con este ministro precisamente. Y varios intentos también fracasaron, los de la Asamblea Legislativa. Y eso que tenemos que ubicarla. Dos cosas fundamentales. El objetivo de la censura ya era como objetivo máximo, no la revisión del hecho, sino como objetivo máximo era censura. Y fundamentalmente, en el principio, la derecha, constituido por Comunidad Ciudadana y Creemos, destituyendo, censurando, se podía desequilibrar, desgastar la gestión de gobierno de Arce. Eso era el objetivo político, más que cuestión realmente lo que se ha dado como acto de gestión como ministro. En cualquiera de las situaciones hubiera sido destituido.
Esto es un elemento, por lo tanto tenemos que tomar a la censura como una acción política, no como una acción jurídica. Eso puede ser un efecto, pero la causa fundamental, el motivo fundamental era el objetivo de desequilibrar al gobierno. Y en ese sentido la censura podemos, ¿no?, analizarlo desde ese campo político. El campo político, la disputa histórico, evidentemente, de la derecha versus el movimiento al socialismo. Pero en estos últimos tiempos, cierta quiebre, aparente o real, división del movimiento al socialismo, ha dado lugar que muchos de la línea que apoyan a Evo Morales han podido, como se dice, ¿no?, viabilizar la censura, como dice el diputado Carlos Alcán, con 101 votos, 2/3. Sin ellos tampoco habrían logrado, porque esto ya es una cuestión política. Logrado, ¿no?, con el objetivo de desequilibrar a la gestión de gobierno. Esto es un elemento. Segundo, como el elemento es el político, ahora hay que analizarlo así ya objetivamente, los resultados de gestión del ministro del Castillo, ya los resultados de gestión. En el resultado de gestión, yo creo que, honestamente diría, no se ha tenido en cuenta muchos elementos. No se ha podido contextualizar la situación, ni se ha leído históricamente la relación con Chile y Bolivia. Porque la relación de Chile y Bolivia siempre ha tenido esas características, a través del contrabando, porque hay que ser bien honesto, es un mercado para Chile y Bolivia, y muchos bolivianos se vive de Chile. Y en esa relación comercial siempre se han cometido delitos en diferentes gestiones de gobierno, no solamente en esto. Pero eso no importa a la derecha analizarlo. Si no le importa, era destituirlo con el objetivo de también desequilibrar al gobierno. Entonces hay que tomar solamente como una acción política estas censuras y destituciones. Este es un elemento que tiene que dar a la población. Ahora, ¿cuál es el imaginario? ¿Cuál es el efecto? En primer lugar, social. Mucha gente debe protestar por que nuevamente ha sido posicionado como ministro. Mucha gente. ¿Y cuál es el sector de la población que debe protestar? Hay que decir bien honesto. Así nomás es Bolivia. El sector de la derecha. Y no la gente de la población que respaldó al movimiento del socialismo. Así que la preocupación, digamos, de lo que nuevamente ha posicionado, tiene que ser preocupación de la derecha y no preocupación del pueblo. Así de simple, yo lo veo. Efecto político. La gente, y hemos escuchado muchas voces, que en esta censura ha ocurrido la recomposición comparada a la megacoalición. Entre gente de derecha y cierta gente disidente del MAS, a la cabeza, o los que apoyan a Evo Morales, ¿no?, para desequilibrar, se han juntado. Esa es la imagen político que con seguridad la población tiene bien posicionado. Efecto jurídico. Lo ha explicado honorable Carlos Alarco, y le voy a decir al respecto elementos políticos de efecto jurídico.
Si bien la Constitución es clara, evidentemente, la destitución, aquí hay pues interpretaciones jurídicas conforme, yo voy a decir, ¿no?, a la composición de poder, y no solamente de este gobierno, siempre ha sido actuado el espacio jurídico de esta manera. Con seguridad muchos diputados ahora van a demandar ante el Ministerio Público el incumplimiento de deber, y va a estar durmiendo ahí, y probablemente incluso rechacen. Van a rechazar con el argumento, porque conozco esto, porque cuando era gobernador, de igual manera censuraban sin razón, con razón. Eso no es novedad. Por eso para mí no es extraño. Y la acción del presidente tampoco es extraño, es inteligente. Así es inteligente. ¿Pueden llamarlo abuso de poder? Sí, pero es inteligente. Porque sabiendo que es acción política, no es una revisión del hecho, sino es una acción política con el objetivo de desequilibrar al presidente. Entonces, en ese sentido, el presidente también tiene que tomar acciones políticas. El otro ha sido acción política, entonces frente a la acción política, también el presidente responde con una acción política, así de simple, ¿no? Aquí ya no vale la cuestión jurídica, son discusiones políticas. En ese sentido, discúlpeme un brevísimo más, ¿no?, la Fiscalía, estoy muy seguro, al momento de descargos va a presentar el presidente, personal o a través de alguien, que ha cumplido con la Constitución. Destituyendo va a sacar el decreto. Pero en la Constitución no es tan específico. ¿Qué tiempo, en qué manera tiene que...? Por lógica está bajando. Y la lógica siempre, ¿no?, tiene espacio de interpretaciones propias. Ahí va a dormir. Ahora, cuando salga como presidente, muy probablemente reactiven, si no archivan el proceso. Porque cuando uno sale del poder, recién llega todo tipo de procesos y viabiliza la Fiscalía a galope, ¿no?, este tipo de procesos. Y me consta también esa situación. Por lo tanto, radioyentes, estas destituciones hay que ver como peleas fundamentalmente políticos. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa, con la coalición de la derecha y disidentes, ¿no?, interpelen a otros ministros, va a tener el mismo efecto. Entonces están perdiendo tiempo. Hay que ocuparse más de la política. Muy bien. Muchas gracias, don Félix Paz. Y más adelante, en la segunda ronda, nos va a aclarar quiénes son los disidentes en realidad, ¿no? Porque los unos dicen son los otros, son los disidentes. Ellos están con la sigla. Pero, ¿qué dice en este tema, senadora Virginia Velasco? ¿Cuál es su criterio en este primer punto? Adelante. Muchas gracias, José Luis. Saludar al diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, y saludar a nuestro hermano Félix Pazzi, exgobernador del departamento de La Paz, exministro también, y saludar a todos los bolivianos y bolivianas que nos escuchan en todo el país. Bueno, mire, nuestro presidente Luis Arce Catacora ha sido electo democráticamente con toda la legalidad y constitucional en las urnas, con más de 55% por voto popular y soberano. Y nuestro presidente obviamente escucha al pueblo boliviano, porque el movimiento socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos es de las organizaciones sociales. Y por tanto, acá hay que aclarar las cosas de que el día 27 de junio hubo una interpelación a nuestro ministro de Gobierno, al Eduardo del Castillo, con relación a tráfico de autos robados de Chile, y bueno, hayan obtenido una votación de 101, llegando a un 2/3 de censura dentro de esta interpelación. Y bueno,
En eso también tenemos 42 votos de nuestros compañeros de la bancada oficialista. Y aquí hay que ser claro, José Luis, los que han interpelado son de la oposición y que no quieran hacer ver que la oposición es del oficialismo. Ha sido presentada esta interpelación por Marcelo Pedrazas, María René Álvarez, Daniel Prieto y el Álvaro Astorga de la bancada de Astorga de la bancada Comunidad Ciudadana. Y bueno, acá hubo una mega coalición ya con Comunidad Ciudadana, con Creemos y bancada evista, ¿no? Y la han apoyado a los opositores, pues, para lograr los dos tercios para la censura de nuestro ministro. Entonces, acá no pueden decir de que no hubo mega coalición. Y si recordamos, hubo igual los pasados políticos igual hacían esa mega coalición. Para llegar uno para presidencia tenía que pactar con MNR, MIR, ADN. Entonces ellos están acostumbrados de dar manitos, de tener ese pacto, esa alianza para debilitar a nuestro gobierno Luis Arce Catacora, para desestabilizar a nuestro gobierno, para dar un golpe de Estado. Y eso, José Luis, no viene pues desde ahora, ya desde el inicio de que nuestro presidente ha tomado el poder, desde que se ha posesionado, pasando par de meses, el señor expresidente Evo Morales ya ha estado diciendo de que tiene que cambiar al ministro Castillo, tiene que cambiar al ministro Lima y etcétera. Entonces ya hubo un ataque desde más antes conjuntamente con la derecha. Hablando un poco con relación a la censura que está establecida en nuestra Constitución Política del Estado, como ya han mencionado, en el artículo 158, es clara y precisa la destitución del ministro censurado. Pero ahí quiero tocar claramente que la ley 1350 establece que el efecto de la censura es una destitución del ministro en plazo de las 24 horas, ¿no? Notificado bajo una resolución del presidente del Estado. En ese contexto quiero decir de que nuestro presidente ha cumplido primero la Constitución Política del Estado Plurinacional y además el decreto presidencial 4974 que ya se ha abrogado, ¿no? Y además el decreto presidencial 4389, que es de 9 de noviembre del 2020, y que ha nombrado al ministro Castillo. Acá hay que ser claro también, hay una sentencia constitucional que modula las censuras del ministro, la sentencia constitucional, la 020/2023. Es claro, declaró el Tribunal Constitucional de manera inconstitucional los artículos 3, parágrafo 2 y el artículo 4 de la ley 1350, que prohíbe que un ministro censurado puede ejercer otro cargo público. Entonces acá nuestro presidente ha cumplido la Constitución, la sentencia constitucional. Además, nuestro presidente ha mandado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que no ha sido tratada en la Comisión de Constitución y que no ha emitido un informe para que esto pueda ser debatida en la Asamblea Legislativa en detalle conforme al reglamento de Cámara de Diputados, y posteriormente esto pase a Cámara de Senadores y pueda ser también debatida de manera amplia con relación a este proyecto de ley. Entonces, acá lo que podemos decir que ya dejando sin efecto, además se ha cumplido la Constitución con toda la legalidad, legitimidad, y acá es claro de que nuestro presidente han tomado esa mega coalición para desestabilizar a nuestro gobierno. Y ahí hemos visto también los apoyos de nuestras organizaciones sociales, de diferentes sectores del departamentos que se han ido pronunciando y han hecho llegar a
nuestro ministro de gobierno con todo el apoyo. Y eso, nuestro presidente es del pueblo y escucha al pueblo y obviamente cumple las normativas establecidas. Y por tanto, ya ha tomado de cumplir la Constitución y además las normas legales vigentes para que pueda ser nombrado como ministro de gobierno. Y en ese contexto consideramos que también aquí lo que hay que aclarar, nuestro presidente, no es como decía el diputado, es autoritario, devastador. Yo lamento mucho que ellos digan, mire, si hacemos un recuerdo de antes, jamás se censuraban a los ministros, José Luis, si hablamos de años 90, ¿no? En 2000, nunca censuraban a los ministros, toda vez que incluso tenían denuncias de corrupción y no lo censuraban. Más al contrario, nuestro ministro de gobierno ha dado resultados inmediatos, porque no es como dice que hubo una pésima gestión de ministro, porque mire, el pueblo boliviano pedía justicia con los hechos de 2019, con el gobierno de señora Yanine Áñez, por todas las irregularidades que tuvo, a vulnerar la Constitución además. Está en la cárcel la señora Yanine Áñez, el Fernando Camacho está en la cárcel, el señor Pumari, entre otros dos ministros, obviamente respetando el marco de la independencia del órgano judicial, y está ahí en la cárcel. Y al pueblo boliviano ha dado justicia, y eso las organizaciones sociales también valora el tema del ministro, el trabajo que ha realizado. Y bueno, mire, yo comparto con lo que decía acá. No es la primera vez que el tema de censura estamos diciendo que es de novedad. El tema de censura ya se han ido dando. Son reglas establecidas ya en marco de la Constitución antigua con la República y ahora con nueva Constitución Política del Estado. Mire, los exministros en ese entonces, David Choquehuanca y Juan Ramón Quintana, fueron censurados en el año 2007. Y obviamente, conforme a la Constitución, el expresidente ha vuelto a nombrar. Entonces, acá de decir, la primera censura, hay que sacarlo al ministro, porque ellos pues se han dado la mano, la mega coalición, lo que hemos visto el día 27 de este mes. Entonces, acá no es novedad, no es nomás de decir que el presidente es autoritario. Más al contrario, el presidente ha cumplido la Constitución, la sentencia constitucional, legal, legítimo, y además nuestro presidente ha escuchado a nuestras organizaciones sociales. José Luis. Perfecto, muchas gracias, senadora Virginia Velasco. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, por favor. Les pedimos a nuestros invitados celeridad, apresurar su participación, con algunas puntualizaciones sin duda que existen, y quizá también hacer referencia, doctor Alarcón, bueno, hay sobre un mismo tema, hay interpretaciones hasta jurídicas, y eso que las leyes tienen una letra muerta, como dicen, pero interpretaciones distintas a la vez sobre un mismo hecho. ¿Qué puntualizaciones tiene? Adelante. Sí, no, señalarte que hasta para interpretar hay límites, ¿no? Tú puedes decir que la Biblia adora al diablo y no a Dios, o sea, ¿qué es lo que hacen el gobierno y sus adeptos cuando tratan de justificar lo injustificable? Yo te estoy leyendo inclusive citas textuales de esta sentencia constitucional que tienen sus fundamentos y razones efecto vinculante para el propio presidente, porque eso lo dice así el Código Procesal Constitucional. Y solo para darte dos muestras de ejemplo, pero tengo varios párrafos subrayados. Fíjate lo que dice el Tribunal Constitucional. Siendo una lógica consecuencia de la censura, la proscripción de la ciudadana o ciudadano censurado de continuar al mando de la política ministerial
de esa cartera en concreto, observada en los términos antes referidos. Otro párrafo. Dicho de otro modo, dice el Tribunal Constitucional, la atribución conferida a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el artículo 158, Romano 1, numeral 18 de la Constitución, carecería de sentido si en su caso se admitiera que la autoridad ministerial destituida pueda ser designada nuevamente y continuar con las funciones que le fueron observadas. Por lo que la prohibición contenida en el artículo 4.1 de la Ley 1350 trasunta en necesaria, sin que de otro lado sea factible adoptar otra medida menos gravosa a la proscripción de su nombramiento posterior a su destitución, por ser esta última precisamente la finalidad de la censura. Y como hay muchísimos más, entonces no hay dónde perderse. Ahora, esa falsa victimización, que ya lo hemos vivido desde la época del expresidente Evo Morales, y aquí el que nos acompaña, el panelista, también ha sido su ministro, y ahora lo vivimos en la época de Arce, esa falsa victimización de que todo acto constitucional político, porque ahí no hay separación entre el derecho y la política, el derecho político por antonomasia es la Constitución, generan esa falsa victimización de que se quiere desestabilizar al gobierno, se lo quiere atacar, se lo quiere sacar del poder, etcétera, ¿no? Para generar una victimización como cortina de humo para esconder el tremendo atentado que ha hecho el presidente Arce al violar el régimen constitucional, legal y jurisprudencial de la censura. Si fuera verdad que nosotros como comunidad ciudadana queremos desestabilizar, hubiéramos apoyado la conformación de la nueva directiva, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con nuestro voto, si nuestro voto no hubiera habido esta directiva, que está encabezada por el señor Gers Mercado, que después había resultado el adalid y el campeón del voto corrupto en el cuarto oscuro y de espaldas al pueblo, pero eso nos enteramos después de que apoyamos con el voto. ¿Qué nos decía el segmento evista en la Asamblea? La mega coalición de la derecha con los arcistas en la Cámara de Diputados, lo mismo que nos dicen ahora, exactamente igual. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, si hubiéramos querido desestabilizar, tú te acordarás, José Luis, creo que eran 36 o 37 días de paro por el censo en Santa Cruz, cuando este presidente y este gobierno estaba contra las cuerdas, estaba boqueando, y yo fui parte, no solo de la Comisión de Constitución, fui parte del equipo redactor de la ley por consenso con el diputado Jáuregui del MAS, la diputada Áñez de Cremos, y entre las tres fuerzas políticas sacamos esa ley que con nuestro voto se aprobó por más de 2/3, y que este presidente, que ahora se victimiza falsamente, promulgó esa ley del censo. Y yo fui un actor central para la pacificación del país, porque he estado en el comité redactor, no solo en la comisión. ¿Qué nos decían los evistas? Mega coalición, esa ley de 2/3 es la mega coalición entre los arcistas y los derechistas de Comunidad Ciudadana y de Cremos. Tercer ejemplo, han planteado los del Comité Cívico de Santa Cruz y los del Cabildo, ¿no? Cabildo, no solo el Comité Cívico, en el último Cabildo, pedido de revocatoria al presidente Arce. Ahora, no estamos hablando del año pasado, cuando ha entrado a ser presidente. Pedido de revocatoria, ¿para qué? Para que se pueda dar una respuesta efectiva al centenar de presos políticos que este autócrata tiene en el país. Eso lo pidieron. ¿Quiénes fuimos los primeros que dijimos que ese era un disparate y lo seguimos sosteniendo? Yo y varios diputados, y también el líder de la Alianza de Comunidad Ciudadana, porque en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, porque resulta que este presidente campeón de la economía resultó un chambón de la economía, en época de crisis económica, imagínate generar más incertidumbre al pueblo boliviano para hacer un revocatorio que, aún superando los candados del revocatorio, si lo podrías revocar, vas a tener un cambio de presidente por unos cuantos meses hasta el 2025, con una asamblea hostil y contraria dominada por el MAS. Pues es un disparate total pensar en el revocatorio, y lo hemos dicho así. Pero sin embargo nosotros somos los conspiradores, los desestabilizadores. Falso, de falsedad absoluta.
Dejen de victimizarse por su autoritarismo, su autocracia, su atropello a la Constitución, su atropello a los consensos sanos y saludables para este país. Ni una sola ley ni propuesta nuestra, José Luis, y lo vamos a seguir haciendo así porque esa es la pregunta. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuál va a ser la actitud de Comunidad Ciudadana? Porque se quieren inventar ahora que tenemos un acuerdo con el lado evista. Ni una de las propuestas positivas que hemos hecho, ni evistas ni arcistas, las han aceptado en la Asamblea. El último ejemplo, ley de la pederastia. Ley de la pederastia. Hemos aprobado en grande, estamos de acuerdo, no tiene que haber impunidad para delitos sexuales contra menores. Pero como siempre hacen sus leyes el MAS, como es tramposo, no protege de manera suficiente a las víctimas. Hemos presentado por escrito, subrayado en rojo, yo he redactado esa propuesta, para mejorar la protección a las víctimas, inclusive de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación de Exalumnos del Colegio Juan 23. ¿Cuál es la respuesta? Rechazo total y absoluto. No quieren ni siquiera tomar en cuenta un aporte. Solo ese es el concepto, solo porque viene de nosotros. Y a eso llaman desestabilización, a eso llaman intentos de dejarlo fuera, este gobierno antes de tiempo. Entonces acá son patrañas. Aquí lo que hay es un presidente que ha pelado capucha, ha actuado de manera ilegal, inconstitucional y totalmente antiética, desconociendo sus propios actos, la propia ley que él ha mandado a la Asamblea Legislativa y que no ha sido capaz de sostenerla en sus actos de los días pasados al volverlo a poner a este señor en el cargo de ministro de gobierno. Perfectamente. ¿Qué dice usted para ir cerrando este primer punto, don Félix Paz, y algunas puntualizaciones también? Como les dije, el tema no pasa por hecho jurídico. Si realmente el hecho jurídico prevalecería en el país y la lectura sería objetiva, estaríamos felices y contentos todos. Pero eso no ocurre. No ocurrió, no ocurre, o probablemente no ocurrirá. Las lecturas jurídicas siempre se han hecho en función de correlación de fuerzas de poder, lamentablemente. Eso, desde que tenemos algo de conciencia en el colegio, desde eso vivimos esa situación. En el país se ha creado una cultura jurídica y política en esa relación y correlación de fuerzas, lamentablemente. Por lo tanto, las interpretaciones jurídicas siempre se han hecho en función de relación de poder. Eso que les quede bien claro, y de eso somos víctimas muchos. Uno de ellos soy yo, por ejemplo. Ahora, analizando, todos se preguntarán, ¿por qué no quieren destituir a Eduardo del Castillo? Para todos es medio raro. Y lo he dicho, aquí hay un núcleo de poder. ¿Hasta qué punto es esa relación de confianza? Según Álvaro García son gente de poder de quinta categoría, porque no son ideólogos, no son intelectuales, por lo tanto no ayuda, digamos, a una gestión de poder racional. Podemos interpretarlo de esa manera. Pero ¿hay alguna razón? Con seguridad, ¿no? Lo permite reproducir el poder a Arce. Es una realidad. Ahora, aquí hay que ser bien real. ¿Este censura es justo o injusto? Debían preguntarse eso antes de solamente del efecto jurídico. ¿Es justo o injusto? Ahí es el tema. Yo le dije, en la asamblea gestada por la derecha, el objetivo era sí o sí destituir. No importa, el medio era la censura, pero la destitución era el objetivo. No era la lectura real de sus actos. Porque si fuese así, han fracasado varias veces. El objetivo era destituir con el fin, digamos, de desgastar imagen del gobierno, no desestabilizar ni sacarlo en el momento.
sino que aquí la derecha está viendo el 2025. Gobierno desgastado, por lo menos tendremos esperanza de ganar las elecciones. Eso es la derecha. No desgastar en este momento, ni desequilibrar, ni revocar, porque ustedes saben muy bien que no tienen capacidad revocatoria. Cuando han lanzado en Santa Cruz han desistido mucho porque sabían que no van a firmar en el país. Y han intentado con los juristas. No han podido llegar ni al 50%, una pena estaban caminando. Y así ustedes han rescatado ese equipo, no vamos a lograr, han dicho, entonces mejor no nos jugaremos, vamos a desgastarnos peor. Entonces el mejor escenario que analizaba ahora y me entero Carlos Alarcón, ha dicho no, más bien desgastaremos, el objetivo que sea 2025, gobierno desgastado, mejor para nosotros. Eso así se lee las cosas políticas. Por eso esto no es elemento jurídico, es discusión política. Las censuras, estas peleas son cuestiones totalmente políticas. Y ahora va a ser peor, en tanto se acerquen las elecciones. Va a llover una infinidad de censuras con seguridad. No para hacer caer en este momento. Todos saben, la derecha, que no conviene que en este momento haya revocatorio o cambio de presidente. Porque saben muy bien que el MAS va a ser fortalecido aún más si ocurriese esta situación. Entonces aquí el objetivo ya es el 2025. Dentro del MAS, el objetivo también es 2025. Enseguida vamos a discutir eso. Entonces, aquí veamos, ¿no?, esa situación de desgaste, con miras 2025. Gobierno desgastado, con censuras, bien hecho. Ahora hay que preguntarse, a la población podría saber muy bien, ¿es justo o injusto la censura, más allá del hecho jurídico? ¿Es justo o injusto? ¿Realmente es desastroso su gestión o no es desastroso? ¿Qué indicador de desastroso? Porque cuando escuchamos solamente todos los que censuran preguntas intencionados, no reales. Eso siempre ha sido así. Además, con esto concluyo. Las censuras siempre ha dependido de la composición de fuerzas políticas. Siempre. Nunca he visto una censura, ¿no?, donde la composición política es de oposición y diga apoyo. Nunca. Lo de oposición siempre, en cualquier lado que sea la oposición. En la historia de la republicana, con la democracia liberal, también hemos vivido eso. Las censuras siempre han dependido de quienes componen la mayoría de los parlamentarios. Nunca he visto esa mayoría parlamentaria, oposición a un gobierno determinado, no apoyar, jamás. Entonces la censura tiene que, no sé, la censura desde mi punto de vista debe estar excluido de las constituciones, porque no tiene ningún efecto. Porque es tema político, fundamentalmente es político. No es jurídico, es político las censuras. El Parlamento es fundamentalmente político, ahí se discuten cosas políticas, y las cosas políticas precisamente son las fuerzas. ¿Fue injusta la censura entonces, para usted? ¿Fue injusta la censura? Mira, eso es lo que tiene que discutir la población, ¿es justa o injusta? Eso tiene que discutir más allá del hecho jurídico. Desde mi punto de vista, no ha habido un análisis serio de la gestión misma, históricamente analizado, la relación con Chile, sus elementos. Eso debía analizarse. Pero han apuntado solamente a la censura, porque el objetivo era censura, ¿no?, para desgastar la imagen de gobierno, no el análisis correcto de los hechos de gestión de gobierno. Muy bien, no nos quiere decir que si fue justo o injusto, don Félix. Es que yo estoy de análisis como opina la población. Exactamente. Ahora, precisamente haciendo referencia a este tema, senadora Virginia Velasco, sus puntualizaciones sobre este primer punto, porque además hay un elemento que destacar. El mismo Eduardo del Castillo fue absuelto de la censura, ¿no? O sea, no fue censurado cuando estuvo interpelado por otro tema.
por excesos policiales, así se había denunciado en la detención de Luis Fernando Camacho. Ahí evistas, arcistas se unieron, dijeron no, aquí no se lo censura. Pero por otro tema, por el tema de los vehículos robados en Chile que aparecen en Bolivia, ahí se optó por la censura. Es decir, todo depende, no depende mucho en este caso de la composición de fuerzas, sino también importa el tema, ¿no? ¿Qué dice senadora Virginia Velasco? Mire, para mí es lamentable e indignante, todavía dicen aquí no hemos pactado, quieren victimizarse. No, pues, aquí las cosas son claras. Entonces, ¿por qué han cumplido? ¿Por qué han sumado los 2/3? Son 101 votos. Entonces es clara una mega coalición de desestabilizar al gobierno. Han dicho, no han ganado en las urnas la comunidad ciudadana, lamentablemente, porque nosotros como el movimiento socialismo tenemos esa fuerza de nuestras organizaciones sociales, somos el partido más grande, hemos ganado en las urnas con 55% a cabeza de nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Entonces eso los duele, pues les duele. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que pactar, abrazarnos y hacer acuerdos y bueno, y decir, ahora es momento, porque primero estaba censurando igual, interpelando al ministro por tema de los 36 días, y ahí hemos visto vulneración de derechos, hemos dicho ya basta, no puede ser de que afecten a la economía del país, no puede ser entre bolivianos estemos odiándonos, y más al contrario, queremos pacificar. Y ahí los evistas nos han dicho, los traidores están aprobando esta ley. Nosotros no somos traidores, nosotros somos las que pensamos en el país, en el desarrollo. Y la oposición, como siempre, no les importa el pueblo, no les importa el país, no les importa la patria. Lo que les importa a ellos es cómo generar esa polémica, cómo generar esa polarización y de tapar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora, económicamente estable. Estamos entrando en una época de industrialización de nuestros recursos naturales como litio, nuestra producción, el tema de hierro, entre otras. Eso es nuestro objetivo. Pero aquí han dicho, tenemos que bajar a su ministro, porque ha dado justicia con los golpistas. Entonces ha dicho, hay que bajar para desestabilizar. Eso lo han hecho. Y por eso para mí es lamentable que ahora digan, ha vulnerado la Constitución. De ninguna manera. Constitución, la sentencia constitucional, apoyo de nuestras organizaciones sociales ha sido legítimo con toda la legalidad, y así que no hay ninguna norma que prohíba al presidente de decir ahora tiene que volver un ministro después de abrogar ciertos decretos presidenciales. Que me diga ahorita Carlos Alarcón dónde prohíbe al presidente. En cualquiera una de las normas que me diga, específico que me diga. Y además en derecho, sabe él como abogado, y sabemos, el derecho, lo que no está prohibido está permitido, pues. Entonces, aquí, ¿a dónde vamos? Y acá, para mí, lo que ellos están aficionándose, incluso los evistas ya han dicho, ahora nos toca el ministro de Justicia, ya la próxima semana lo vamos a censurar de vuelta. Entonces ya están anticipando ciertos criterios y que ya están más aficionados que en censura, en desestabilizar, a mentir al país con todo. Es mentira más de mentira. Y no les importa cómo vamos a generar, de dar una estabilidad económica, producción y dar una calidad de vida al pueblo boliviano. No les importa y no les va a importar, José Luis, porque yo ya he visto cuando incluso estamos en la sesión, se salen, entran, ni siquiera están viendo qué está informando el ministro. El ministro de Gobierno ha sido muy exhaustivo, ha sido un informe fundamentada, técnica jurídica, y no les importa eso. Y vas a ver en esta censura que va a venir con el ministro de Justicia, lo va a hacer lo mismo. Ni van a entender qué está informando el ministro, solo van a llevar, como han hecho ahora, un autito han regalado ahí y eso hacer el show. Pero yo creo que acá, más allá de aquello, si antes no había censuras, más había mega coaliciones, ahora mire, yo soy mujer de pollera, soy del campo. Ahora yo entiendo, ¿verdad? Había habido mega coalición. Los evistas, algunos diputados, senadores, todito decían sí a la censura.
Yo jamás había pensado eso, pensé que era solo historia o decían, pucha, los de la derecha siempre han pactado entre el MIR, vos vas a ser presidente, ahora vos vas a ser vicepresidente, vos vas a ser ministro, así se coteaban, igual en tema justicia. Igual se coteaban. ¿Tiene el dato, senadora, de cuándo fue se consolidó esa alianza, esta última alianza que dice ustedes entre los evistas, Camacho y Comunidad Ciudadana? ¿Desde cuándo fue, según la información que tienen? Mire, ya en esta última han sumado los 101 votos. Nosotros solamente 42 han sido leal al pueblo boliviano. Desde el 27 fue entonces, 27 de julio. Sí, porque antes con la interpelación también por el tema de la detención de Camacho no se unieron, ¿no? Arcistas y evistas estaban juntos con otra línea. Eso, el tema de los 36 días, sabemos de que se han vulnerado derechos. Incluso han vulnerado derecho a la salud, derecho a la alimentación. Entonces ahí como que un poco han reaccionado, han dicho no, entonces ahí que no vas a apoyar, ¿no? Más o menos. Los evistas ahora que están pactadas con la derecha nefasta, derecha neoliberal, derecha discriminadora, donde a los aymaras no nos querían, a los indígenas no nos querían. Por eso teníamos una constitución, pues, donde no había los 36 etnias con nuestras identidades, nos han aislado. Y ahora que quieran decir las organizaciones, no, mira ahora, pero bueno, a esos diputados, senadores, no les importado el pueblo, no les importado el Estado plurinacional. Ellos se han olvidado todo ese día. Más al contrario, han dicho, muy bien, hay que apoyar ahora al Carlos Mesa, hay que apoyar al Camacho para que salga en libertad, hay que apoyar. Eso ha instruido pues su jefe Evo desde Chapare, ¿no? Entonces es claro, incluso en los ascensores, José Luis, a mí me ha sorprendido, uy hermanito, bien, incluso han ido a festejar a las discotecas. Ucha, es como una fiesta. Ambos estaban bailando ahí, los evistas y los camachistas y los de Comunidad Ciudadana. Entonces, ahí es claro que han hecho ya ahorita son una derecha ya pues conformada por 3, creemos, Comunidad Ciudadana y de Chapare. Así de claro es, así que no nos vengan a decir acá, no quieren desestabilizar, no, mentira. Aquí el ataque es al presidente, a las organizaciones sociales, porque el presidente está mostrando gestión. El presidente está más preocupado en tema gestión, el presidente está más preocupado de sacar adelante a Bolivia y lo que queremos es la unidad. Aquí somos bolivianos y tiene que haber ese respeto, ¿no? Perfectamente, muchas gracias, senadora Virginia Velasco. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y de alguna forma el primero nos ha dado pie para abordar y seguir reflexionando ahora desde un enfoque eminentemente político, cuál es la situación política a nivel nacional, sobre todo a nivel del movimiento al socialismo, porque con estos hechos, ustedes lo han escuchado a la senadora Velasco, le afirma, bueno, ya hay un pacto, dice la derecha, creemos, Comunidad Ciudadana y legisladores, el bloque del Chapare, así asume ella. Pero del otro lado, también en el movimiento al socialismo no, dicen, nosotros estamos en la izquierda, y ahí vamos a hacer referencia también al tema de disidentes, ¿no? Al final, ¿quiénes son los disidentes? Si es que hubieren, y obviamente ellos cuestionan, más bien, dicen que el gobierno, el presidente ha ingresado al ámbito de la derecha, está actuando con la derecha, o con los objetivos de la derecha. Y en ese segundo punto también ya hay seguramente cálculos políticos, electorales hacia los comicios del 2025. Empezamos con usted, doctor Carlos Alarcón. Sí, José Luis, la fábula que está contando la senadora Virginia Velasco, por poco dice que hemos ido a un nightclub entre los evistas con los de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Yo no sé de dónde saca tanto invento, pero si se habla de una mega coalición, ¿qué dirá pues, con la aprobación de la ley del censo? Que si nuestros votos esa ley no hubiera sido aprobada, lo mismo nos decían los evistas, mega coalición entre la derecha, Comunidad Ciudadana con los arcistas, ¿no? Para perjudicar el proceso de cambio. O sea, lo que quiere decir que estamos muy bien, porque nos tiran los tiros de los dos lados, acusándonos de lo mismo, ¿no? De cosas opuestas. Me ha pedido que le dé la cita y con gusto se lo voy a dar a la senadora Velasco y se la voy a pasar a José Luis para que él la verifique.
Aquí está la ley 1350. ¿En qué norma específica dice? Aquí está, senador, artículo 4, se lo leo. Imposibilidad de designación. Dice, la presidenta o el presidente del Estado no podrá designar como ministra o ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurado por la Asamblea Legislativa en los 3 años posteriores a su destitución. El proyecto de ley remitido con la firma del propio presidente Arce dice, artículo 3, parágrafo 2, la ministra o el ministro censurado no podrá ser restituido en el mismo cargo dentro del periodo constitucional. Uno de los fundamentos de la sentencia 020 del Tribunal Constitucional dice, dicho de otro modo, la atribución conferida a la Asamblea Legislativa Plurinacional carecería de sentido si en su caso se admitiera que la autoridad ministerial destituida puede ser designada nuevamente y continuar con las funciones que le fueron observadas, por lo que la prohibición contenida en el artículo 4.1 de la ley 1350 que acabo de leer trasunta innecesaria, sin que de otro lado sea factible adoptar otra medida menos gravosa a la proscripción de su nombramiento posterior a su destitución. Ya le he citado 3 fuentes. Ahora, no se trata pues de un tema de justicia o injusticia, se trata de un tema de conveniencia o inconveniencia política, la censura y la destitución del ministro. Lamentablemente no es asambleísta, el señor Pazzi no estuvo en esa sesión de la Asamblea. Como siempre hace el ministro de gobierno, que entra todo canchero, ¿no?, campeante y sonante a la Asamblea, empieza a leer, como el de economía, datos, estadísticas, y ni siquiera ha planteado un plan, una propuesta concreta de contingencia y de prevención para evitar que esos autos robados, no solo era de Chile, era de varios de los países limítrofes, entren a Bolivia y sean aquí comercializados y legalizados como si no fueran autos robados. Y el día que se hizo la interpelación, no es que la oposición pide en el Parlamento, José Luis, yo quiero mañana que se haga la sesión de interpelación. El vicepresidente, por cubrirlo al actual presidente y a su gobierno, las ha demorado las interpelaciones por más de un año. ¿Para qué? Para que tramposamente, como siempre hace el MAS y es su estilo en la Asamblea, se pase el tiempo y por el transcurso del tiempo, políticamente esa interpelación quede totalmente desactualizada y que ya no tenga la importancia ni el interés para la ciudadanía en su conjunto. La mala suerte del ministro, inoperante, incompetente en este tema, fue que este tema se mantuvo más bien en la agenda de actualidad por el tema, entre otros, de esos autos robados en Chile y que fueron internados a Bolivia. Entonces, por supuesto, pues que ha sido totalmente conveniente la censura del ministro. Este es el ministro que en su gestión se ha logrado transportar media tonelada de droga a España. Y cuando le han preguntado al inspector español que ha detectado esa media tonelada, si eso se había dado de esa manera por una segunda o tercera vez en España, ha dicho, no, primera vez que se da que un avión de otro país mete en el avión media tonelada de droga, y ha utilizado la ley bandera nacional. Este ministro es el que ha contaminado la escena del crimen en el caso Colodro, porque se las da de fiscal, de investigador, de juez y de verdugo, y él, mostrando esa carta de supuesto suicidio del señor Colodro, lo único que ha hecho ha sido contaminar la escena del crimen para que no haya una transparente investigación. Este ministro es parte de las denuncias que los propios evistas le van sacando, y después también los arcistas a los evistas, de quién está más vinculado con el narcotráfico. Cada semana surgen esas denuncias de un lado, del otro lado, y quieren que la población diga, ay no, qué maravilla el ministro, pobrecito, qué mala la oposición que lo está queriendo censurar. Por supuesto, pues que era totalmente conveniente, y si quieren verlo en términos de justicia, absolutamente justo, la censura y la destitución. Lo que ha sido una aberración y una total injusticia ha sido que el presidente, desconociendo la propia ley que mandó hipócritamente a la Asamblea Legislativa, firmada con la mano, después la haya retirado con el codo. Eso es lo injusto, eso es lo arbitrario. Ahora, con relación al tema interno del movimiento al socialismo, yo creo que al pueblo de Bolivia le vale un comino y un pepino si se pelean los evistas, los arcistas, si esta pelea es verdadera, es falsa, salvo que en algún tema específico ya vayan perjudicando alguna gestión importante para los ciudadanos. Pero les tiene sin cuidado, porque los ciudadanos se han dado cuenta
que son exactamente lo mismo en el desastre al que están llevando al país, en el desastre económico, en el desastre del narcotráfico, en el desastre de corrupción, en el desastre de la institucionalidad democrática de garantía para los ciudadanos, con un ministerio público y una justicia servil, tanto al gobierno de Evo Morales como ahora al gobierno de Arce, y que no les da la gana de tener jueces verdaderamente independientes, de alto nivel profesional, para que las interpretaciones que se hagan a la ley no sean pues inventos y fábulas que permitan cualquier interpretación para darle el gusto al poderoso de turno y que haga lo que le venga en gana con los derechos humanos. Ya está cansado de eso el pueblo de Bolivia, y por eso el pueblo de Bolivia quiere una verdadera alternativa, el 2025, que supere este desastre en el que consisten evistas y arcistas, que al final son exactamente lo mismo. Y ellos se acusan además de las mismas razones. ¿Cuáles son las acusaciones que ventilan en los medios de comunicación? ¿Cuál es el grupo más vinculado a la corrupción y cuál es el grupo más vinculado al narcotráfico? Y eso ni siquiera lo dice la oposición, no hace falta que vayamos a decirlo porque ya lo anticipan y ellos prenden el ventilador y se hacen estas acusaciones recíprocas. Entonces, en este escenario, obviamente, que la oposición, en este caso Comunidad Ciudadana, va a ser la alternativa para el país del 2025. Y la alternativa sobre este tema central. Este no es el momento para estar planteando nuevas constituciones o nuevos paradigmas o liberales o antiliberales, derecha, izquierda. Esos son los camuflajes y los disfraces que utilizan para tirar cortinas de humo y para tapar todos estos desastres al que están llevando al país. Lo que necesita el país del 2025 es que este régimen autoritario, autocrático, y que con el ejemplo de la censura quiere devenir próximamente en una dictadura, hay que sacarlo con el voto del 2025. ¿Para qué hay que sacarlo? Para que se resuelvan estos problemas gravísimos. Y esa es la urgencia. Y no puedes ahora en este momento, del lado de la oposición democrática, estar diciendo vamos a hacer otra constitución para que se cambie el Estado plurinacional. No, porque estás con una emergencia, una urgencia como sociedad, empezando por el manejo de la economía en el país. Entonces es como si tú estuvieras en un avión volando en plena tormenta, con full turbulencia, y tienes que resolver el control del avión para que puedas aterrizar en el aeropuerto. Y no tienes tiempo para primero reconstruir el aeropuerto, olvidarte del manejo del avión en crisis y que el avión se estrelle en el suelo. Por eso es que las fuerzas democráticas tenemos que discutir previamente este punto central de la propuesta y del planteo que tenemos que hacer para el 2025. ¿Cuáles son las urgencias en este momento del país? Las urgencias de los ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? ¿Tenemos que ir a pelear por una nueva constitución? Creo que ese no es el punto. Pero sí tenemos que resolver, como ejemplo, estos 5 temas cruciales que ya le afectan día a día al ciudadano. ¿Acaso no hay una inflación real, pese al maquillaje que hace el INE de las cifras? ¿Acaso los ciudadanos no sienten en sus bolsillos que todo cada vez se está volviendo más caro y está subiendo? ¿Acaso no nos han mamado que con la famosa ley del oro iban a aparecer como por arte de magia los dólares, íbamos a tener rebalse de dólares por todo lado? Uno va hasta ahora a los bancos, ¿y qué te dicen los bancos? Le dicen, vendedor, no, el que tiene cuenta puede ir sacando de 200, 300 dólares, pero no puede sacar más de eso. ¿Qué hacen los importadores? Tienen que pagar mayores porcentajes, ¿no?, para poder adquirir dólares y para poder traer mercaderías y que los productos en Bolivia no sigan subiendo. Y todavía los gastos que tiene este gobierno y este Estado son infinitamente mayores a los ingresos fiscales, porque ha sido tan pésimamente llevada adelante la política de hidrocarburos que lo han destruido al país, porque no hemos hecho lo que han hecho los noruegos. Los noruegos han agarrado y todos los ingresos que tenían, ¿no?, de su explotación de hidrocarburos, han agarrado y han constituido un fideicomiso, donde ese fideicomiso no lo han tocado, solamente han vivido de los intereses de ese fideicomiso. ¿Y qué han hecho con esos intereses? Han comprado acciones en las mejores empresas tecnológicas del mundo. No les ha preocupado a los noruegos que la inversión en acciones
de una empresa norteamericana, suiza o alemana, sea de derecha, sea de izquierda, sea del centro, no del centro. O sea, los noruegos se han dejado de pamplinas ideológicas y han sabido administrar los recursos económicos provenientes de una adecuada explotación de los recursos naturales. Y ahora en Noruega hay cero pobreza, es uno de los países que tiene los indicadores de índice humano más altos y hay prácticamente cero corrupción en esos países. Entonces, esos son los temas que tenemos que resolver, José Luis, para el país, y ya dejamos de tanta lata de que la derecha, que la izquierda, que el centro, que aquí, que allá, como si esa fuera la discusión central que le preocupa al boliviano, y menos le preocupa estas rencillas y estas peleas internas del MAS. O sea, si le gana Evo Arce, si Arce le gana al Evo, eso le tiene sin cuidado. El ciudadano boliviano quiere trascender, ese tema solo le interesa al MAS y a los que quieren vivir de las prebendas del MAS, de las pegas, de los puestos donde acomodan a sus familiares, de los bienes que utilizan en reparticiones del Estado, ya ni qué decirte de la hipercorrupción. 4 exministros de este gobierno procesados, acusados y algunos detenidos por hechos de mega corrupción. Ya no estamos hablando de microcorrupción. Entonces, y todavía tienen el atrevimiento de que sabotean la elección judicial porque la quieren seguir manipulando como hizo Evo Morales, para que estos jueces ahora respondan al nuevo emperador Arce, ya no al emperador Evo Morales, al nuevo emperador Arce. ¿Para qué? Para que sean los nuevos verdugos contra los derechos humanos, contra la oposición y la disidencia ciudadana, y para que sean los encubridores de los tremendos actos de corrupción y de vinculación al narcotráfico que tienen las altas estructuras del MAS. Muchas gracias, doctor Alarcón. ¿Qué dice don Félix Pazzi? Ahí quedaba pendiente también una consulta. Sí. ¿Quiénes son los disidentes al final en el MAS? ¿Qué dice usted? En primer lugar, hay que hacer un análisis de una situación real que se está dando y no siempre del deber ser, ¿no? Al Carlos Alarcón lo veo, digamos, más preocupado del deber ser, no de lo que pasa y de lo que va a pasar, porque si no vemos el contexto, lo que se desarrolla, vamos a equivocarnos muy fácilmente. Por ejemplo, decir que a los bolivianos no les preocupa esta división del MAS es totalmente falso, es engañarnos. Yo voy a decir una cosa así más sociológica. La historia de Bolivia es historia del MAS, lamentablemente para muchos, virtuosamente seguramente para varios, no lo sé, pero la historia de Bolivia en esta época histórica es historia del MAS. Y ni siquiera es historia en la pelea entre la historia del MAS ni con la oposición. La historia de Bolivia 2025 se va a definir a partir de lo que pasa con el MAS. Discúlpeme, porque la derecha no tiene ese perfil todavía de posicionarse ni ideológica, ni políticamente, ni socialmente. Porque para eso tienen que hacer un acto revolucionario la derecha. Y lamentablemente pasa por ideología de derecha o izquierda o tercer sistema. Así no hace el país. Por eso nos estaremos engañando, ¿no? Que a la gente la gente está más interesada, más politizada hoy día. El ciudadano común y corriente, el transportista, todos los días habla, todos los días escucha, ¿no? Panamericana escucha, o todos los radios están con eso. Entras a un taxi, están más al tanto que los políticos. Eso es hacer política en la calle. Entonces es falso. Por eso digo, ¿no? También a la población preocupa y seguramente deben opinar como yo. La historia de Bolivia va a depender cómo ocurre la historia del MAS. Así de simple. Porque no tiene capacidad la derecha ni otras fuerzas políticas, incluso admito como tercer sistema, no tiene esa capacidad todavía de trascender a la población. Ahora, ¿no? Eso depende de los ciclos históricos. Muchos dicen que el ciclo histórico del MAS ya ha terminado, ya ha culminado. Algunos incluso se atreven a decir el ciclo del Estado plurinacional ya ha acabado, como dependía de, digamos, de algunas teorías. Es que la realidad social es plurinacional, lamentablemente, Carlos. La realidad social. Tú estás aquí, yo estoy aquí, aquí representamos lo plurinacional, así nomás es. Y la composición demográfica es así. Negar eso es eso. Entonces, ¿qué imagen
¿qué interpretación da la derecha? Retorno al Estado republicano. ¿Y qué representa el retorno al Estado republicano? Representa precisamente esa discriminación, exclusión, negación, segregación. Eso es el tema de fondo. Ahora sí, a partir de eso, cuando digo la historia de Bolivia se reduce, ¿no?, hacia 2025, porque el ciclo histórico no está terminado, puede culminarla con esta historia de lo más que va a pasar en el siguiente, es cierto, pero que tiene que terminar como el ciclo histórico, ¿no?, porque así son los ciclos históricos, pero todavía no llega al ciclo liberal, no va a llegar al ciclo liberal, por muchas razones. Ahora, en esa, aquí lo que pasa es como una curva la historia de cualquier historia política. Se ha gestado utopías y contrautopías desde 1990, donde digamos, los indigenistas, indianismos, empezaron los intelectuales a gestar, y se ha llegado a un momento de enfrentamientos, el 2003, 2004, 2005, hasta 2000, un momento de enfrentamiento, y ahora vivimos la bajada de la curva, que se llama momento de institucionalización, los que han llegado al poder, y al poder ha llegado el movimiento al socialismo, ¿no? Ahora, esto aquí un paréntesis, es que ahora aquí una característica particular del movimiento al socialismo, estoy hablando como sociólogo, no como político puede resentirme y no sirve el MAS, y listo, el tercer sistema de comunidades ciudades mejor, va a ganar, el tercer sistema va a ganar, no estoy en esa línea, ahorita es de análisis así sociológica, así pura. Entonces en esa curva se llama institucionalización, el MAS en el ciclo. En esa etapa de institucionalización es la que está viviendo el MAS en el poder. ¿Qué es esa etapa? Es la distribución de beneficios del poder. Y la pelea interna del MAS tenemos que verlas como esa disputa, pelea por esa distribución de beneficios del poder. Y solamente eso pueden hacerlo en tanto están en el poder. El grupo Arce ha creado sectores, poblaciones, diputados, senadores, gente que están beneficiándose del poder. Y los ivistas también, y Evo tiene su aspiración más, yo diría, no sé, es la única persona en la historia de Bolivia que hemos conocido, también han existido en otras partes, lugares del mundo, realmente él no vive sin poder. Sueña, duerme, todos los días va al baño, está presente el poder, él sin poder no vive, ¿no? ¿Cómo morirá? No lo sé, la verdad, pero el poder está, no puede ni moverse, está organizando aquí y allí, él se cree presidente, y lo más llamativo, la prensa cubre más que el Arce. Todos los días está en la prensa. Sus reuniones incluso con el exterior, es presidente. Y no sé si pagará o la prensa la atraerá, pero todos los días en las redes, en los periódicos, en todo. Pero no hay ningún momento que está ausente, digamos, la palabra de un Facebook. Irrelevante, ya está colgado. Y de un político, ni comunidad ciudadana, nadie logra esa capacidad. Algo llama la atención. Entonces, aquí hay dos poderes, dos ambiciones. Y la ambición más fuerte de Evo, yo diría ambición relativa, un poco temorata, de Arce. Temorata. Y quizás tiene razón. Entonces, aquí, primera fracción, entenderemos como división de esta disputa de beneficios del poder. Porque está en el poder, está. Ahora, ¿quién tiene mayor? Ahora, evidentemente, mayor fuerza. Ahora, evidentemente, Arce tiene fuerza en este momento porque está en el poder. Maneja el Estado. El Evo no lo tiene. Ahora, esto, desde un punto de vista, en los principios parecía una división de la élite política. Dentro del MAS, élite política. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, porque el tiempo y el espacio es muy importante en esto, conforme ha ido pasando el tiempo, Evo creía que va a recontrolar el poder. No ha podido. Y empezó a surgir resentimientos. Ya empezó a decir que ya no soy del gobierno. Mientras tanto estaba del gobierno, pero ahora dice, ya no estoy en el gobierno, como MAS, porque es el presidente del MAS.
En ese escenario, esta discusión de disputa de poder, de beneficios, está causando efecto a las organizaciones, a las bases, a la sociedad. Porque, entre paréntesis les decía, el único lugar del mundo, un partido, no hay una línea divisoria entre organización social y partido. Es el MAS. Porque el MAS en su estatuto contempla a partir de organizaciones sociales. Eso es la particularidad del MAS, eso es lo que tienen que leer. Por eso tiene fuerza en las organizaciones. Ni comunidad, ningún partido, incluido el movimiento tercer sistema, no tiene esa composición de organización social en su estructura de estatutos orgánicos. Esto es una diferencia. Por eso es bastante complicado analizar esta situación. Ahora, ¿quién tiene posibilidad? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene posibilidad electoral? Aquí voy, ¿no? Dentro del MAS, el que tiene más posibilidad electoral ser candidato es Evo Morales. ¿Por qué? Porque es presidente del MAS. Muchos dirían de manera muy simple, es el dueño del MAS. Arce no. Y además han hecho un candado, 10 años de militancia, han encontrado a Arce que tiene 2 años o 3 años de militancia. Y así va a ir clasificando, ¿no? Dentro del movimiento, bueno, a partir de cantidad de años de militancia. Por lo tanto, Arce, para ser candidato, o para ser candidato por el MAS, tenía que liquidar a Evo. En sentido, digamos, jurídico o como sea. Políticamente, tiene que liquidarlo. Si quiere ser candidato, ¿no? Con la sigla del MAS. Pero eso está ahí yo lo veo bastante temorato, por eso temorato, porque tiene muchos elementos de procesos judiciales, ¿no? Reales. También Evo Morales. Pero nadie activa. Hasta Yanine Áñez no has podido atreverse semejante poder, teniendo poder. Entonces, mientras no hagan eso, Evo va a ser candidato. Arce podría, ¿no?, desequilibrar la fuerza electoral, pero tiene que conseguir una sigla. Dicen todos PS1, pero el PS1 no existe. Discúlpenme, no existe. Legalmente no tiene personalidad jurídica. Han perdido en 1989, si no me equivoco, cuando todavía Marcelo Quirego vivía, pero ahora no hay, ¿no? Es engañarse. Ahora podrían haber logrado recolectar firmas, ¿no? Pero cada vez es chico el tiempo. Tendrían que hacer 2024, pero ya es difícil. Ahora, además, eso hay que contar, con la fuerza de Evo no van a permitir registrar militantes, lo van a hacer todo, van a organizar COBA, organizar sindicatos de aquí paralelos, no van a dejar inscribir. Bien complicado para Arce, para el grupo Arce, para ser candidato a través del MAS o a través de la sigla. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si realmente Arce o el grupo Arce se anima a candidatear, tiene que buscar sigla. Ahora, revisando las siglas, son 11 siglas. 2 o 3 en cuestionamiento, su situación jurídica. El PAMBOL, porque no ha sacado 3% de anterior elección. El Frente para la Victoria, que sean, digamos, partidos chicos, pero más populares, también no ha logrado el 3%. Por lo tanto, legalmente tenían que ser anulados esos partidos. Entonces, la popular, ¿quiénes nomás son ahorita? El MAS y el movimiento tercer sistema. Así nomás es la realidad. El resto es la derecha. Ahora, el FRI, que encabeza como paraguas, digamos, de la comunidad ciudadana en la alianza, en realidad, como partido nacional en esa comunidad ciudadana, solamente el FRI. Y el FRI se retira, la comunidad ciudadana desaparece. Así de simple tiene que ser, ¿no?, en la política. El FRI, comunidad ciudadana que se va a hacer triza para 2025, ya no va a haber. Si el FRI, ¿no?, decide retirar la sigla, porque con esa sigla paraguas nacional, como sigla nacional, existe. Si no, no existiría comunidad ciudadana. Entonces, la realidad. Entonces, dentro de esto, Arce escogería, ¿no?, a ver, demócratas, ADN, MNR, ¿no?, Partido Demócrata Cristiana también sobrevive, MNR, no hay. Si es que anularan Frente para la Victoria y PAMBOL, no hay. Este es el tema de fondo.
Por eso yo decía, la historia de Bolivia se reduce a la historia del MAS. Ahora, muchos estarán soñando, digamos, desde la derecha, lamentablemente, eso es la figura que podemos hacer, ¿no? Deben estar soñando que este desgaste de imagen va a permitir en 2025, ¿no?, que la derecha tenga la posibilidad de ganar. Pero para eso tienen que hacer una revolución. Y yo voy a ser honesto, la gente del pueblo plurinacional, excluida históricamente, ha probado el poder, lamentablemente, con corrupción o sin corrupción, ha probado el poder. ¿Y ustedes creen que va a soltar fácil esa gente? Mira, los campesinos, los juntas de vecinos de Alto, los barrios de... Ustedes piensan que no van a poder elegirse, porque ahora tienen por lo menos derecho a elegirse esos candidatos, ¿eso van a renunciar? Inmediatamente va a decir, porque votar derecha esto ya nunca vamos a poder tener ni diputados ni senadores, aunque sea corrupto, pero no vamos a poder tener, no van a soltar. Por eso no tiene opción la derecha, por eso la pelea no es entre el MAS y la derecha. Ahorita la historia de Bolivia en términos políticos dependemos lo que va a pasar en el MAS. Así de simple es, desde un punto de vista. Muy bien, muchas gracias, don Félix Pazzi. ¿Qué dice usted, senadora Virginia Velasco, en este segundo punto? ¿Qué irá a ocurrir adelante, no solo en función de lo descrito por don Félix Pazzi, sino quizá la disputa se vaya a centrar fundamentalmente en la Asamblea Legislativa, o la Asamblea Legislativa versus el Ejecutivo, tomando en cuenta ya lo que ha ocurrido con Del Castillo? ¿Podría suceder esto? ¿O puede que haya también problemas, situaciones en la calle? Mire, José Luis, escuchando este debate, análisis político y viendo la situación del movimiento socialismo. Movimiento socialismo, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, es la primera fuerza política, un partido político reconocido nacional e internacional. Es la fuerza política que está incorporada por nuestros hermanos mineros, obreros, ahí están vecinos, vecinas, aymaras y quechuas, guaraníes, en marco de las 36 naciones. Es una plurinacionalidad y bueno, yo creo que acá vamos a seguir una fuerza de pueblos más olvidados, y el instrumento político es de las organizaciones sociales, que es del Pacto de Unidad, y está la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, está las Bartolinas Cisas, está las interculturales, absolutamente está constituido de esa masa. Entonces el instrumento político tiene esa fuerza. Y bueno, acá lo que quieran decir de que el movimiento socialismo está dividido, no, estamos más fuertes que nunca. Y además yo quiero recalcar acá, ADN, MIR, MNR, son las que se han bañado pues con la sangre del pueblo alteño en 2003. ¿Qué moral podían tener? El 2020 no han podido ganar. Son políticos fracasados, políticos que no cree el pueblo boliviano. Son unos vendepatrias, porque imagínate hablar de decir este gobierno está rifando el país. No, mentira. Mire, yo digo, ellos son las que han privatizado nuestras entidades públicas. Hablamos de ENFE, Entel. Entonces, ¿con qué cara hablan? ¿Con qué moral hablan? Si ellos han sido los primeros privatizadores. La 21060, si vamos a ir recordando. Entonces, no tuvieron pues esa capacidad de ganar en las urnas el 2020. Y están ahí. Yo digo, jamás nosotros vamos a dividirnos, porque hay ese núcleo, ese seno donde estamos unidos, pero también
aquí lo que vemos hay intereses personales y son apetitos personales. Y esos apetitos personales, lo que vemos, esa cúpula pequeñita, esa cúpula pequeña está a cabeza del expresidente Evo Morales. Aquí lo que no deja es gobernar a nuestro presidente, y conjuntamente ahora ya se han unido 3, ¿no? Por eso decía, y vuelvo a repetir, que esta comunidad ciudadana creemos, y bueno, ya están los de Chapare, los evistas, ya se han dado la mano, abrazos, y están ahí conjuntamente ese grupo de desestabilizar a nuestro presidente. Pero nosotros estamos, José Luis, más abocados en gestión. ¿Por qué? Porque nosotros en la campaña hemos dicho vamos a trabajar en tema de economía. Nuestro presidente ha reconstruido la economía, ha dado esa fortaleza, esa certeza, esa esperanza al pueblo boliviano. Estamos trabajando nosotros en temas salud, de que los hospitales de 4º nivel, de 3er nivel, estén en cada uno de los departamentos. Estamos en trabajar en las carreteras, y aquí sabe el colega diputado, hemos aprobado para inversión de carreteras, en tema de viviendas, estamos apostando en tema de producción con tecnificar, con un sistema de riego por todo a nivel nacional, y tenemos nosotros ya planificadas varias plantas industrializadoras. No solo podemos depender de gas. Estamos entrando en una era de industrialización en planta de litio, donde va a generar baterías para celulares, baterías para vehículos. Los vehículos van a ya utilizar para no contaminar el tema de nuestro medio ambiente. Entonces, estamos generando esos mecanismos de gestión para que podamos dar resultados al pueblo boliviano. Mire, nosotros tenemos ya para el 2023, 2024, 2025 la planta de fertilizantes granuladas, que va a ir una inversión de 9.1 millones, que es una inversión grande. Tenemos la planta de diésel ecológico, que es una inversión de 40 millones de dólares, para generar economía, para generar empleo. Estamos con planta industrial de carbonato de litio, estamos con planta siderúrgica de acero en el Mutún, estamos con la planta de refinación de zinc en Oruro, en Potosí, estamos en planta de diésel ecológico, el biodiesel en el Alto, que ya se ha dado inicio, poniendo inicio de obra, en la ciudad del Alto en su aniversario. Estamos igual con planta de diésel renovable, estamos igual ejecutando con una inversión de 307 millones, y otras plantas industrializadoras, porque Bolivia tiene mucha riqueza, y antes nos hacían decir que Bolivia está estirando la mano porque Bolivia es pobre, Bolivia que teníamos con más de 60% de extrema pobreza, Bolivia decían una pobreza de 37%, ahora hemos reducido al 12%, una redistribución económica equitativa para todo el país. El sueldo antes, cuando era gobierno del Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, era solo 440 bolivianos, ahora somos más de 2.300 bolivianos. Eso es avanzar cualitativamente en tema de económico, en tema de producción, en tema de industrialización. Estamos dando una calidad de vida al pueblo boliviano, y seguimos avanzando no solamente con plantas industrializadoras. Estamos en cada departamento viendo las necesidades de sus demandas. La Paz tiene sus 4 pisos ecológicos y la riqueza que tenemos. Por eso tenemos la planta industrializadora de papa en la ciudad del Alto, tenemos en la provincia de Loaiza la planta industrializadora de durazno, planta industrializadora de piscícola en sector Humasuyo, tenemos la planta industrializadora de cítricos, tenemos en sector Noriungas, Sudiungas, tenemos planta industrializadora de neofilizadoras, de los productos que producen nuestros hermanos yungueños. Así, en eso estamos nosotros avanzando, y estamos igual trabajando en la planta de transformación de centro de acopio, el almacenamiento de papa, estamos viendo en los cereales. Mire, en Chuquisaca recientemente nuestro presidente, la planta procesadora de chirimoya, la planta procesadora de ají, maní, y antes no se daba eso.
Entonces, de nosotros, ahorita es tema hacer gestión, porque nosotros necesitamos seguir trabajando para los obreros, mineros, carpinteros, juntas vecinales, necesitamos seguir trabajando para nuestros hermanos fabriles, necesitamos seguir dando esa calidad de vida, es seguir reduciendo la extrema pobreza, la pobreza moderada, eso es nuestro objetivo. Pero más allá de aquello, José Luis, y bueno, yo creo que acá no solamente es las plantas industrializadoras. Necesitamos seguir generando empleo para la juventud, necesitamos seguir mejorando la economía del país, y no es como dicen, el tema de la economía estamos mal. Mire cómo está Argentina, mire cómo está Brasil, mire cómo estamos en otros países, con alta inflación. Nosotros, Bolivia, estamos con baja inflación. Mira, nos ha afectado el tema de guerra y Ucrania a todos absolutamente. Bolivia tiene una subvención en tema gasolina, diésel, y todos saben absolutamente. Entonces acá no van a decir que Bolivia está mal, más al contrario, Bolivia está estable, están copiando los otros países en tema de la economía, porque nuestro presidente Luis Arce Catacora es experto en la economía y hemos reactivado la economía. Entonces, acá el pueblo boliviano sabe de que económicamente estamos bien y estamos mejorando día tras día el PIB, y yo creo que acá, José Luis, lo que quieren es confundir al país de decir estamos mal. Y ahí vemos en la sociedad de que estamos estables. Y el MAS es la partido más grande de nuestro país y conoce el mundo entero, y nosotros, y vuelvo a reiterarlo, el tema de ministro es legal, legítimo, se ha respetado la Constitución. Nosotros muy respetuosos de la Constitución y de nuestras normativas, José Luis. Jamás vamos a vulnerar aquello, y por supuesto nosotros estamos concentrados en gestión a cabeza de nuestro presidente Luis Arce. Perfectamente, gracias, senadora Virginia Velasco, aunque no se hizo referencia específica en este tema de las pugnas internas en el movimiento al socialismo, pero rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Esto tiene que ver con un tema que ha estado también repercutiendo, sobre todo en la ciudad de El Alto. Hubo denuncias del uso de una oficina del Estado, la Procuraduría, ¿no? Han planteado este tipo de denuncias como lugar para diseñar, para generar una suerte de conspiración contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Eso es lo que ha ocurrido, y habría afanes desestabilizadores, sobre todo por gente dirigida por el expresidente Evo Morales. Eso es lo que se ha manifestado. En tono de reflexión, por la premura del tiempo, simplemente a 5 minutos, por favor, por participación, para cubrir el resto del programa, el tiempo que nos queda en el programa. 5 minutos, doctor Carlos Alarcón, para hacer referencia a estos temas. Si quiere también algún apunte adicional, pero en los 5 minutos. Adelante. Sí, bueno, yo estaba sorprendido por qué Félix Pazzi lo defiende tanto Arce, porque tanto Félix como Virginia eran proevistas, ministros de Evo, ahora proarcistas. Pero inclusive Félix dice, no, yo actúo como sociólogo, pero ni siquiera como político le doy chance a tercer sistema. Pero había sido pues el guiño que le está haciendo para que el presidente Arce participe con el tercer sistema en las elecciones del 25. Pero le va a aguar la fiesta el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque es un tribunal, usted sabe, totalmente subordinado y dependiente al gobierno. Y ya hay la diputada Daisy Choque, la que ha cuestionado todos los artículos claves del estatuto del MAS, que son los que constituyen candados para la participación y la toma del poder dentro del MAS del presidente Arce. Y este Tribunal Constitucional, ténganlo por seguro, lo podemos anticipar acá, obviamente el fallo, va a sacar todos esos candados y cerrojos. O sea, el que se va a convertir en el dueño y señor del MAS va a ser Arce, y no va a necesitar ni el tercer sistema, ni el cuarto, ni el quinto sistema. Pero, digamos, como les digo, ese para mí es un tema accesorio, menor. El tema central es que nos dice Félix Pazzi, tenemos que elegir entre Guatemala o Guatepeor, ¿no? O sea, esa es la disyuntiva que le plantea al ciudadano el 2025. Tenemos que elegir entre cuál es la cúpula para votar la más corrupta y vinculada al narcotráfico, la menos. Entonces, a eso más o menos tiene que orientarse el voto de los ciudadanos. Y yo creo que comenzando de los sectores populares e indígenas, ya están totalmente cansados de todo lo que estamos viviendo.
porque se dan cuenta que todos estos disfraces y todas estas palabras y retóricas son las cortinas de humo para esconder la total desinstitucionalización del Estado y de las propias organizaciones sociales, manipuladas desde el gobierno y desde el poder y desde el manejo que hace el movimiento al socialismo. La impostura de Chaparina, la impostura del Timis, la impostura del medio ambiente, todo el discurso de vivir bien, de la Pachamama, todo lo han tirado por la borda. Y los primeros en darse cuenta son precisamente los verdaderos indígenas, los promotores de este proceso de la revolución democrática cultural, y que nadie ha planteado desplazarlos, ni mucho menos. Eso está en la imaginación maniquea de estas cúpulas masistas que quieren con este discurso falso engañar y mentir a la gente, como tampoco nadie pretende que el ciudadano boliviano no haga política. Bolivia, por suerte y gracias a Dios, es uno de los países mejor y más politizados de toda Latinoamérica y del mundo. Es el que más le encanta ir a votar, y hay un récord de votaciones en todas las elecciones, inclusive en las truchas como las judiciales, donde les han enchufado de manera manipulada a los pobres ciudadanos, ¿no?, estos candidatos azules, y los ciudadanos han tenido que optar por el voto nulo y blanco, y pese a eso Evo Morales los impuso a sus jueces, como va a ser lo mismo ahora Arce Catacora, exactamente lo mismo. Entonces, pero lo que estamos diciendo es que el hecho de que el ciudadano en Bolivia, de cualquier nivel, estrato social del que fuera, y sobre todo de los sectores más populares y humildes, que son los más sanamente políticos, ¿no?, obviamente ya están pues cansados de tanta impostura, y no les preocupa esa rencilla y esa pelea menor, porque ellos no acceden pues a las prebendas, no acceden a las pegas que reparten los jerarcas, a los beneficios, ¿no?, a todos esos aspectos clientelales y prebendales que está hundiendo la política en el país en contra de la gente. Entonces, esos ciudadanos son los que más bien van a elegir un verdadero tercer sistema, que se aleje de todos estos grandes males, y que yo estoy seguro que la oposición democrática que representamos vamos a encontrar el adecuado programa y lo vamos a presentar, porque este además no es el momento. O sea, Evo Morales y Arce están preelectoralizando el país, olvidándose que las demandas de gestión son tan urgentes que no las puedes anteponer por este clima electoral anticipado, y las desatiendes y las dejas de lado. Eso es lo que estamos viviendo y sufriendo. Con relación al tercer punto, si hay algo que debería repensarse de cambiar, es el famoso revocatorio como está diseñado, ¿no? No el tema de la censura. La censura más bien es un acto de fiscalización que por los vistos los pone muy nerviosos a los ministros, que se consideran que están por encima del propio presidente, ¿no ve? Como cuando dejaron la monarquía absoluta a los ingleses y entraron a la monarquía constitucional, decían el rey reina pero no gobierna, porque gobierna el primer ministro en esos países. Aquí el presidente Arce reina, pero el que gobierna es el ministro Castillo. Entonces, esta revocatoria obviamente está tan mal diseñada y estructurada, donde para empezar no involucra al elector y al soberano, para que sean los dos órganos del poder, sea nacional o subnacional, los que tengan que disolverse, y después tenga que haber una votación del soberano, como ocurre en España, en Inglaterra, para recomponer la institucionalidad política en una nueva elección. Acá, si tú, digamos, la quieres revocar a la alcaldesa de La Paz o al presidente nacional, consigues revocarla a la alcaldesa del Alto, consigues revocarla a la alcaldesa del Alto, y vas a tener a uno nuevo que va a tener el consejo hostil y adverso que responde a la alcaldesa revocada, y lo mismo a nivel nacional. O sea, es un disparate realmente como está regulado el tema de la revocatoria, y eso no nos lleva a nada. O sea, eso realmente es un elemento que genera mucha distorsión, genera incertidumbre innecesaria a la población y al ciudadano, y no tiene ningún fin concreto de utilidad política para la gente. Perfecto, gracias, doctor Alarcón. 5 minutos, don Félix Pazzi, para referirse al último punto. Sí, gracias. El tema del Alto hay que considerar de manera especial, precisamente por la definición política que se hace desde allí para Bolivia. Es más o menos, por otro lado, podríamos decir, como Santa Cruz. Si no
tendría ese peso no solamente demográfico sino político, no creo que se merecería un análisis particular. Eso es el problema del Alto. El Alto, lamentablemente, no se ha tenido suerte de autoridades. Eso es, hay que ser realista, y en ese sentido la gente, ¿no?, hoy día sale a las calles, ¿no?, hasta incluso en temas de género ya preocupa, porque muchos choferes, gente, ya están diciendo nunca más hay que elegir un alcalde a una mujer, porque han tenido 2 experiencias de una mujer, de una administración, según los salteños, desastrosa. Evidentemente, si vemos la gestión de manera más cerca, la verdad también hay que ser realista. El Alto está realmente totalmente descuidada, las calles con baches, o sea que no hay ninguna gestión. Solamente todos los meses creo que ha visibilizado 2 megaobras, uno distribuidora del sector Río Seco y otro lado de Sencata, y después nada más, y tampoco esas obras avanzan, está ahí, perjudican incluso el transporte, y así ya lo ve la gente, porque se debía acelerarse. Entonces estos son elementos que realmente permite a la gente decepcionarse de la alcaldesa. Ahora ahí se suma, yo creo que con el objetivo de posesionarse políticamente, con todos los derechos de Evacopa, de estar en el mundo, de estar en otro lugar, ¿no?, cambiarse de vestimenta cotidiana que usa, ¿no?, para posesionarse políticamente con seguridad hacia 2025, porque ese elemento que a muchos nos perjudica cuando estamos en el poder, no pensamos que hay que seguir, ¿no? Entonces eso creo que la ha hecho, pero eso la gente ha interpretado como alcaldesa, no solamente floja, pues es Jaira alcaldesa, no solamente floja, sino que paseandera, turista, ya lo dicen. Entonces son estos elementos, ¿no? Jaira alcaldesa, no paseandera, turista. Entonces, no más, todavía ha sumado otra categoría más a Chapetón, que dicen Jaira alcaldesa. Ahora dicen Jaira alcaldesa, pero más turista, ¿no? O sea, más paseandera. Entonces eso es el elemento, digamos, que está motivando a este tipo de acciones. Ahora, no tendría, yo la verdad no sumaría un elemento tan importante esta de reuniones encabezados por procurador, no, con seguridad debe haber, porque la plaza, por este peso político del Alto, todos deben incursionar, incluir el MAS, todos los políticos. Tener el Alto es tener el Alto en el peso político. Con seguridad sí, pero de la magnitud de que quiere renovar, de que quiere desestabilizar a Eva, no lo creo, porque estas actitudes de gestión es la que está desencantando. Ahora, ahí hay que sumar otro elemento. Por la agrupación política Jayaya que ha ido, también no ha respondido políticamente a Jayaya. Entonces Jayaya, por resentimiento como partido, también está haciendo su propio esquema de movilización para gestar esta revocatoria. Ahora, la real posibilidad de revocatoria, dudo. No por el hecho de la voluntad política que podrían tener las organizaciones o ciertos sectores de la población, no por eso, sino que recolectar firmas es bien complicado, porque eso significa gente, recurso económico, tecnología. Si no tienes esas 3 cosas, no logras. La gente se emociona cuando recoge el libro, feliz, van a festejar. Va a pasar una semana, la gente se emociona para firmar, pero pasa una semana, ya va unos 2, 4 firmitas, 5 firmitas al día, es bien difícil. De esa parte de imposibilidad yo lo veo, digamos, difícil la revocatoria, en ese sentido, porque no hay, la emoción de multitud está bien, pero la posibilidad de recolectar firmas ya es otra historia. Muy bien. Muchas gracias, don Félix. Para finalizar también los últimos 5 minutos, la senadora Virginia Velasco. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Mire, yo creo que nosotros como Movimiento Socialismo somos el partido con representación en marco de las 36 naciones. Partido con más fuerza política. Y uno de soy mi persona, porque una mujer de pollera que antes nunca podías estar en
en ámbitos políticos, porque había esa discriminación, ese racismo. Cuando MNR nunca más las mujeres de Pollera podíamos estar, justo la Remedios los ha estado, que en paz descanse, y eso nos ha abierto las puertas. Y yo creo que acá de nosotros la revolución democrática cultural continúa en marco de la unidad, lealtad, compromiso por la patria, con el pueblo, y seguir trabajando y dando las mejores condiciones de vida y cambiar la calidad de vida. Y en ese contexto el tema justicia no solamente es de ahora, justicia viene de muchos años, desde la República, desde colonial incluso, ahora en estado plurinacional, y antes se coteaban los magistrados, los partidos políticos, y es una vergüenza que aquí digan que, la justicia está mal. Digan, pues, ¿desde cuándo está mal la justicia? ¿No? Y además, el compañero Alarcón era el viceministro. ¿Y por qué no ha hecho nada? Es una vergüenza que a veces hablan y, bueno, sin decir las cosas que debían cumplir, ¿no? Entonces, para mí, acá estamos avanzando en tema justicia. Estamos modernizando, estamos digitalizando, y obviamente el tema de los magistrados es un voto popular, es una conquista del pueblo boliviano que se ha incorporado en base a una asamblea constituyente en la Constitución, y obviamente eso se respeta. Y por tanto, nosotros somos respetuosos de la norma de la Constitución. Ahora bien, con relación a la ciudad del Alto. Ciudad del Alto es una ciudad revolucionaria, una ciudad de hombres y mujeres trabajadores, una ciudad con Camasa, una ciudad que ha recuperado los recursos naturales, una ciudad que ha recuperado la democracia en 2019, una ciudad valerosa, una ciudad que integra de las 20 provincias, una ciudad que está con un crecimiento geopolítico, incluso ya metropolitana y etcétera. Entonces acá hay muchas necesidades, ¿no? Por supuesto que yo creo que tenemos que siempre ir en diálogo, seguir trabajando en consensos, las necesidades. Yo creo que acá el Alto necesita de autoridades que respondan de manera inmediata los proyectos, y hay competencias nacionales, departamentales y municipales. Y en ese contexto yo creo que vemos también los ataques a la alcaldesa, ¿no? Hemos visto bastante que tal vez no lo están colaborando los concejales, y eso creo que vemos también, ¿no? Pero más allá de aquello, nuestros hermanos alteños, alteñas, nuestras hermanas cuyacas, nuestros hermanos gilatas, huaynuchos, tahuacos, todos quieren trabajar, porque cuando hay conflictos, no le ayudamos a la economía, no le ayudamos al tema de mejorar la calidad de vida, no avanzan los proyectos, las empresas se perjudican. Esa hermana que se vende día tras día en la calle, en el mercado, en 16 de julio, en la feria, se va a ir perjudicante. Más allá de aquello, yo creo que no queremos perjudicar a nadie, más al contrario, yo creo que acá todos queremos. Entonces, aquí, José Luis, consideramos de que necesitamos trabajar. Nosotros en el Alto, desde el gobierno central, estamos trabajando bastante de generar un hospital de tercer nivel. Estamos trabajando en avenidas donde va a descongestionar, avenida periférica, las 8 vías de Sencata. Estamos viendo el Santa Fe, doble vía de Zaguas, FPS, viviendas, entre otros. Vamos a seguir impulsando porque la ciudad del Alto merece tener sus proyectos macros, toda vez de que hemos sido abandonados también, ¿no? El Alto no hemos tenido proyectos grandes, y por supuesto nosotros, a cabeza de nuestro presidente Luis Arce, vamos a seguir trabajando porque el Alto ha dado ese voto popular a nuestro presidente con más de 77%, y por tanto yo creo que el Alto corresponde tener esos proyectos. Muchas gracias. Muy bien, de esta diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales este fin de semana, arrancando el mes de julio, el 1 de julio. Se vienen muchas sorpresas seguramente, no solamente por La Paz, también es el mes de Panamericana, aniversario de Panamericana. Bueno, agradecemos a nuestros invitados especiales este fin de semana, al
diputado de Comunidad Ciudadana, al doctor Carlos Alarcón, también al ex gobernador de La Paz, Félix Pazzi, y Enia Velasco. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy de Panamericana cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.